Hola, espero estén bien. La siguiente investigación, cuyos objetivos fueron identificar las características morfológicas de los distintos tipos de maloclusión 3 versus control 1, y evaluar los valores obtenidos por los ángulos del plano mandibular, altura facial inferior, eje facial, longitud del cuerpo. Básicamente son estadísticas descriptivas, y finalmente establecer diferencias de las características morfológicas del grupo con maloclusión clase 3 del ángulo alto y bajo versus el grupo clase 1. Para el logro de esta investigación se aplicaron las siguientes pruebas o análisis. Análisis exploratorio de datos para describir la muestra. Prueba de Shapiro-Wilk para determinar si las medidas o ángulos presentan o no distribución normal. Presentar distribución normal es lo mismo que son datos paramétricos. Si no presenta distribución normal, se trata de datos no paramétricos. La prueba de graphs para determinar la presencia de datos o medidas atípicas. ANOVA una vía para comparar las características morfológicas que se presentaron como paramétricas. La prueba de Kruskal-Wallis para comparar las características morfológicas de las medidas que se presentaron como datos no paramétricos. La prueba de Dunet para comparar los ángulos alto y bajo clase 3 versus ángulo 1, porque hay un control que es clase 1. Y la prueba de Dunn, que es lo mismo que la Dunet, pero es para datos no paramétricos. O sea que, ¿qué significa eso? Cuando ANOVA una vía dio diferencias, se aplicó Dunet. Cuando Kruskal-Wallis, que es el mismo ANOVA a una vía pero para datos no paramétricos, presentó diferencias, se aplicó Dunn. El software que se utilizó fue el 4.3 de 2017. Entonces, la clasificación general respecto de los ángulos encontró que el 17.2% de los pacientes son ángulo alto clase 3, el 32% ángulo bajo clase 3 y el 50% clase 1. Respecto de parafunción, el 81% no presenta parafunción y el 19% presenta parafunción de los pacientes. Estamos hablando. Respecto de sexo, el 56% de la muestra es femenina y el 43% masculina. Respecto del estrato socioeconómico, el 43% son de estrato 2, 27% de estrato 3 y 29% de estrato 1. Respecto a la zona o procedencia, el 10% son rurales y el 89%, 90% son urbanos. Y la edad promedio por mujer fue de 29.8 años y de los hombres 32.6 años. Bien, la parte descriptiva de las variables de ángulo, entonces hay que determinar si uno son grados o milímetros. Eso lo saben perfectamente los investigadores. Entonces acá lo que se tiene es clase 3 ángulo alto. En este caso de clase 3 ángulo alto se tiene el promedio respecto del ángulo plano mandibular de 36.14 grados. Se tiene, bien, clase 3 ángulo alto presentó un promedio de ángulo plano mandibular MPFH de 36.14 grados con un error estándar de 0.22 grados, una mediana de 36.05 grados con una muestra de 10 pacientes. La prueba pues dijo que o informó que estos datos son paramétricos, o sea, tiene distribución normal, los de ángulo alto para esta medida de ángulo plano mandibular. Y la prueba de Graphs informó que no habían datos atípicos. Igual análisis se hace para clase de ángulo bajo, pero por ejemplo ahora miremos la altura. La altura dio un promedio de 42.76 milímetros, me imagino que sea milímetros. El error estándar dio de 0.52. Esto significa que el error estándar significa que las medidas variarían de 42.39 más 0.52 y menos 0.52. Ese es el significado del error estándar. La mediana fue de 42.8 milímetros y 19 pacientes fueron evaluados en este caso. La prueba de Shapiro-Wilk informó que la altura facial tiene distribución normal
y la prueba de grafos informó que no hay datos atípicos. Miremos ahora la clase 1 con otro ángulo, con otro caso. Miremosla con estos que hay aquí, datos no paramétricos. Entonces, el promedio de clase 1 para el indicador de displasia, que me imagino que es en milímetros, es de 83 milímetros. El error estándar de 0.42, eso significa que 0.8 más 0.42 da 0.5. Entonces, las medidas del indicador para clase 1 irían de 83.5, desde 82.5 hasta 83.5, porque toca restarle y sumarle el 0.42 aproximadamente. La mediana fue de 84.1 y 29 pacientes fueron examinados de clase 1. La prueba Chapiro-Will informó que las medidas del indicador de la displasia no tienen distribución normal. Todos aquellos que ustedes vean en color rojo es porque hubo diferencia significativa. Bien, acá se resumió la información porque lo que se busca es, como el objetivo lo dice, identificar diferencias de las características morfológicas. Entonces las características morfológicas son el clase 3, ángulo alto, ángulo bajo y clase 1. En este caso, nosotros encontramos que hubo diferencias significativas. Bueno, hablemos primero aquí, hay un promedio del ángulo de 36 grados para alto, de 22 grados para ángulo bajo y de 25.9 grados para clase 1. Estas son las medianas, y la prueba Chapiro-Will informó que la clase 3 de ángulo abrupto se comporta como una distribución normal. Ese ángulo, el ángulo bajo se comporta como una distribución normal, mientras que la clase 1 no presenta distribución normal. Se aplica entonces la prueba de Levin, por todo informarla ahí arriba. La prueba de Levin sirve para saber si las varianzas son iguales o no. Si las varianzas son iguales y aquí hay al menos un dato no paramétrico, uno puede trabajar con un como si se tratara de datos paramétricos. Pero como aquí hay un dato no paramétrico, que es esta medida del clase 1, y la prueba de Levin informó que las varianzas son diferentes, entonces habría que aplicar como test la prueba de Kruskal-Wallis. Aquí dice entre paréntesis KW, siempre que se aplicó fue Kruskal-Wallis. Vuelvo a decirlo, se aplicó Kruskal-Wallis porque las varianzas fueron diferentes y porque hay al menos un dato que es no paramétrico. Bien, al aplicar la prueba por Hooke de la Kruskal-Wallis, que es la prueba de Dunn, D-U-N-N, se encontró que esta presentó diferencias significativas entre el ángulo clase 3, ángulo bajo clase 3 con ángulo alto, y clase 1 con ángulo alto, pero clase 3 ángulo bajo con clase 1 no presentaron diferencias, y así sucesivamente el mismo análisis para todos los casos. Acá está el gráfico correspondiente a ellos con su respectiva información. Miremos un caso, por ejemplo, miremos el ángulo Pogonion A, Pogonion FH. Entonces en este caso se aplicó fue una ANOVA, o sea que los datos son paramétricos, y mostró que había diferencias significativas entre el clase 3 ángulo alto, clase 3 ángulo bajo y clase 1 ángulo bajo. Letras diferentes. Se aplica entonces la prueba de Dunn, que es la post-hoc de ANOVA, mostrando que letras diferentes implican diferencias negativas. Entonces observa aquí una A, aquí una B y aquí una B, o sea que estos dos no presentaron diferencias significativas, pero estos dos presentaron diferencias significativas con el A para Pogonion. Revisémoslo entonces acá. En este caso estamos hablando de el ángulo POA. Ángulo POA es este. Entonces ahí, como bien lo ven, tenían la misma varianza. La prueba de Levin dijo que tenía la misma varianza y los datos son todos paramétricos, no hay ningún rojo ahí. Se aplicó entonces la prueba de ANOVA y encontró diferencias significativas, y se aplicó su post-hoc, que fue la prueba de Dunn, y encontró diferencias significativas entre la clase 3 ángulo alto y la clase 3 ángulo bajo, entre la clase 3 ángulo alto y la clase 1 y la clase 1, pero la clase 3 ángulo bajo con la clase 1 no presentó diferencias significativas. Aquí están. Bueno, muchas gracias por su atención, espero que haya quedado claro.